de, ¿cómo se diría? Que no están conectadas, aisladas, ¿no? No están conectadas, no están en línea, quiere decir eh, que no han tenido contacto con esta materia. Y eso es una cuestión grave, digamos, porque eh, no va a hacer que después aparezca y comience a dar examen y que usted saque buena nota. Entonces, eso ya hay algo raro. Les estamos mandando un correo a aquellas personas. Jóvenes, hoy vamos a hacer aplicaciones. Las aplicaciones de los circuitos de primer orden. Primer orden quiere decir un elemento que almacena energía más una resistencia que puede conectarse, al desconectarse va a entregar energía al desconectarse la fuente va a entregar energía el elemento que almacena la energía, la va a entregar. Puede ser el elemento almacenado, puede ser el elemento activo que recibe energía, o inductor o capacitor. El resistor no es un elemento que almacena energía, más bien es un elemento que disipa. Tiene que haber un momento en que comience a cargarse o comience a descargarse. En ese momento que empieza, nosotros le llamamos cero. En T igual a cero pasa algo. Pero en los circuitos, pues, no siempre va a empezar así. Entonces ya una pequeña complicación sería entender qué pasa no en T igual a cero, sino en T igual T sub cero, otro valor. En vez que sea 0 segundos, va a ser en 5 segundos. Eso vamos a aplicar ahora unas pequeñas complicaciones que son parte de las aplicaciones. Les voy a compartir el tema de aplicaciones. RC y RL, natural y forzada. Y al final vamos a escuchar y vamos a ver un trabajo en video de la simulación que se hace en un programa muy conocido, el Multisync. También vamos a ver la simulación que se hace mediante el PSPICE. Vamos a motivarlos para que eh, en algún momento podamos utilizar estas herramientas de diseño de circuitos aplicados a la electrónica y a la electricidad. Vamos a pasar a mostrar eso.
Ya que les pregunto si están viendo ahí un archivo que dice aplicaciones de circuitos de pleno orden. Sí, Sí, ingeniero. Sí, sí, se ve ingeniero, sí se genial. ve. Ya, vamos a empezar entonces. Esta es la base y luego ya van a ver las otras aplicaciones. Primer orden entonces, circuito RL y RC. ¿Ya? Se usa en el filtrado de fuentes de potencia. Filtrar significa dejar pasar, filtrar. Dejar pasar o cortar. Eso es filtro. Entonces, aquí se aplica mucho en los rectificadores de corriente continua alterna, en los inversores, circuitos suavizadores, también en diferenciadores, circuitos integradores, circuitos de retraso y relevadores. Vamos a ver unos cuantos nomás acá. Entonces, lo que les decía, vamos a ver qué pasa ahora cuando hay un retraso. Ya no es en T igual a 0, sucede algo después. Veamos esto. Están viendo un circuito que es una aplicación para la iluminación, lámparas de neón de 70 voltios. La lámpara de neón es una lámpara que contiene un gas. El gas se calienta. Cuando pasa una corriente ya se ioniza y se ioniza y se convierte en un conductor que hace pasar una corriente. Cuando sucede esto, se alumbra la lámpara, ilumina. Entonces hay una condición ahí. 70 voltios comienza a iluminarse. Con 70 voltios para arriba habrá circulación de electrones y habrá iluminación. Al contrario, con 70 voltios para abajo no va a haber continuidad, no va a haber corriente, no va a haber ionización, no va a haber luz. Ya, entonces aquí miren, tenemos un capacitor en paralelo con esa lámpara. Ya sabemos que nosotros al cargar un capacitor tenemos una tensión. Al aumentar la carga, aumenta la tensión. ¿Sí? Entonces, y tenemos un circuito a la izquierda que sería un circuito donde hay una fuente de tensión. Aquí vamos a tener dos comportamientos. Cuando aplicamos la tensión, analizamos el circuito con fuente. Cuando aplicamos la tensión, tenemos el circuito con fuente. Eso se llama respuesta forzada. Cuando se retira la fuente, el capacitor entrega la energía y eso se llama circuito sin fuente o respuesta natural. Repito, forzada cuando aplicamos la fuente de tensión y natural cuando es el capacitor el que se descarga. Pero aquí hay dos resistencias. Una resistencia de valor fijo y otra de resistencia de valor variable. Esto antes se llamaba, bueno, es resistencia variable, reóstato. Usted podía variar esta resistencia y variar las condiciones del circuito. Y un elemento de corte, este elemento se llama el switch o interruptor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a tener un elemento que va a variar la resistencia. Y si ustedes se acuerdan, RC,
que era RC, era el tau. Si yo hago variar la resistencia, hago variar el tau. Tau era tau es la constante de tiempo. Bueno, tau en segundos, digamos. Tau en segundos. Es la constante de tiempo, depende de RC. Entonces, si yo hago variar R, hago variar tau. Entonces, esa es la aplicación. Al variar la resistencia, hacemos que haya un valor determinado para que se apague o para que se apague o para que se encienda, vamos a tener un valor variable. Ya sabemos que 70 voltios es la tensión para que funcione, entonces ya tenemos nosotros información acá para aplicar. Listo, señores. ¿Qué se quiere? Se quiere ver cómo funciona este sistema de iluminación variando una de las resistencias. Entonces el circuito RC tiene un capacitor conectado a una lámpara de neón. La fuente de tensión puede ser suficiente para encender la lámpara. ¿Por qué? Porque es 100 voltios, ¿no? 100 voltios es mayor a 70 que requiere la lámpara. Esta es la fuente de la lámpara. Cuando el interruptor se cierra, cuando se cierra el interruptor, ahí empieza un estado de transitorio. Y cuando se cierra el capacitor, 110 es decir, las dos resistencias van a estar en serie. ¿Listo? Entonces ya sabemos nosotros, cuando el interruptor se cierra, la tensión del capacitor aumenta gradualmente hasta 110 voltios. O sea que llega a 110 voltios, supera los 70, a un ritmo determinado por la constante de tiempo tau. Esa constante de tiempo la indica R1 más R2 por C. Entonces, la lámpara actuará como un circuito abierto. La lámpara actuará como un circuito abierto y no emitirá luz hasta que la tensión entre sus extremos exceda un nivel de 70 voltios. La lámpara estará apagada si no hay más de 70 voltios. Entonces, estamos viendo, se alcanza el nivel de tensión, los 70 voltios, la lámpara se enciende y el capacitor se descarga. ¿Por qué se descarga el capacitor? Porque el gas, la lámpara tiene una resistencia. El capacitor se descarga a través de la lámpara. ¿Por qué? Porque como esto es prácticamente un cortocircuito, ahí el elemento que hay acá es es un gas que está ionizado. Entonces por aquí va a haber una descarga y va a hacer que la tensión del capacitor vaya a cero. Va a consumir, es como una resistencia también, pero grande. Va a consumir y la tensión del capacitor va a ir a cero porque la energía va a ser consumida en este elemento que va a producir la iluminación. Una vez alcanzado el nivel de tensión, 70 voltios, la lámpara se enciende y el capacitor se descarga a través de ella. O sea, ilumina y se descarga.
Debido a la baja resistencia de la lámpara, es muy pequeña la lámpara, la resistencia, es un elemento gaseoso de muy baja resistencia. La tensión del capacitor disminuye rápidamente y la lámpara se apaga. O sea, tenemos dos procesos. Uno es que se carga el capacitor cuando usted aplica la tensión y cerrando el switch, y luego el capacitor pasa de 70 voltios y comienza a descargarse. Y ya actúa como una fuente natural y el elemento de la lámpara va a convertir eso en luz o en calor y la energía va a caer y la tensión del capacitor va a caer. Entonces hay dos procesos, carga y descarga. Ahora, lo que necesitamos aquí en este circuito es que sea continuo, que haga un proceso como un parpadeo. Una vez que se carga con la batería, el capacitor está al máximo, pero ya está en 70 y comienza a descargarse. Cuando se descarga en cero, tiene que volver a cargarse el capacitor, porque esto va a ser una especie de flash, va a encender y apagar. Esta, dice, actúa de nuevo como un circuito abierto y el capacitor se recarga. Esto significa esta actúa de nuevo como circuito abierto y el capacitor se recarga. ¿Qué significa esto? Que cuando ya no hay energía, esto se abre, ya no pasa la corriente, ya no se energiza, se abre, teóricamente se abre el circuito y ahí el capacitor otra vez recibe los 110 voltios. Y en 110 comienza el proceso, luego va a 70 y comienza a descargarse, digamos así. De 110 se carga, va a 70 y luego va a 0. Pero luego otra vez va a 110, se descarga en 70 hasta 0 y luego continúa el proceso. Aquí ocurre entonces un fenómeno de flasheo. La lámpara se apaga y se enciende. Esta es una aplicación que se usa en las lámparas de iluminación de aviso en la vía pública. Ponen una señal, ponen unas flechas formadas por focos que van flasheando, se llama. Entonces, esta es una aplicación, la carga y la descarga. Pero hay un ajuste. Usted, como puede variar la resistencia 2, usted puede hacer que estos tiempos, el tiempo de 110 a 70 voltios, lo puede ajustar, porque usted tiene esta posibilidad de variar R2. Si aumenta la resistencia, aumenta el tau. Si reduce la resistencia, disminuye el tau. Y usted sabe que en 5 taus acaba el transitorio, entonces ya con eso está controlando. Entonces transcurre un periodo T antes de que la tensión del capacitor sea suficientemente alta para encender la lámpara o suficientemente baja para apagarla. Ahora ahí están los valores aquí. Las luces intermitentes de advertencia en los caminos, es lo que yo les había dicho. Utiliza este. Bueno, entonces miren aquí. Ahorita vamos a ver la figura. R1, 1 mega ohmio, 1,5 mega ohmios. Y R2 es variable. Ustedes saben esta simbología, ¿no? Esta resistencia puede ir de 0 hasta R total.
hasta 2,5. Si está aquí en este punto, 0. Pero si está aquí afuera, 2,5. Entonces, tenemos una resistencia variable, una resistencia fija. Calcule los límites extremos de la constante de tiempo del circuito. Entonces, usted puede saber los dos extremos. R1 más 0 es un extremo mínimo, ¿no? Y R1 más R2 es el otro extremo. Tau R1 más R2, 1 por C. C no toca, ni C ni R1 se mueve. Entonces usted tiene T1 para un valor acá. El extremo sería el mínimo. ¿Qué sería el mínimo? Si esto vale 0, este es el mínimo, es un extremo. Y el máximo sería si este vale ¿cuánto? 2,5 por C. Entonces, el mínimo con mínimo resistencia y el máximo con toda la resistencia del elemento. El valor entonces cuando es 0, R2 es 0. Y entonces, ¿qué pasa? En 0,15 segundos es el tau. El tau es 0,15 segundos. ¿En qué tiempo llega a 70 voltios? Eso vamos a calcular después. Primero vamos a ver, eh, si usted conecta el interruptor, tiene el régimen transitorio que se llama forzado, pues está forzando. Y ahí el tau de esa carga del capacitor es 0,15. Por el contrario, si usted lo tiene en su máximo valor, el reóstato, entonces tiene que sumar 1,5 más 2,5, entonces cada tau es 0,4 de segundo. Hasta aquí es solamente la constante de tiempo del momento de la carga del capacitor. Ese se llama transitorio forzado, ¿no ves? Porque hay un elemento de carga. Bueno, entonces ya está aclarado esto. Tau mínimo, tau máximo depende del valor que estemos ajustando acá. Inciso A, calcule los límites extremos de la constante de tiempo del circuito. Límite extremo, mínimo 0,15, máximo 0,4. Ahora, a ver, ¿cuánto tarda en encender la lámpara por primera vez? Ya. Otro paso. Después que el interruptor ha estado encerrado, ha estado cerrado. O sea que usted cierra el interruptor y el capacitor va tomando carga, ya saben, de 0 a 110 va a tomar. Entonces dice, ¿cuánto tarda la lámpara en encenderse la lámpara por primera vez? Nosotros no nos interesa el tiempo que tarda en llegar el capacitor a 110, nos interesa el tiempo que tarda el capacitor en tener 70 voltios. Vamos por ahí. Inciso B. Ingeniero, buenas noches. Sí, diga. Hay unos compañeros, creo que se han confundido el link, ¿no? Ya que habían dos y decía que estaban esperando, parece, en el grupo. A ver, Por favor, ingeniero. admitimos todos adentro. Yucra y compañía.
¿Qué hacemos ahora? Qué jóvenes, che. A ver, un momentito. Un momentito. Carajo, che. A ver, ahí estamos viendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Estamos entonces en la parte B. ¿O no? A ver. Ya. En la parte A ya sabemos que hay dos valores de tau, depende del ajuste mínimo y max. En el inciso B, vamos a aplicar esta formulita que es la fórmula directa, ¿se acuerdan? El capacitor al final menos la tensión del capacitor al inicio. Y aquí T sobre tau, esta es la forzada o esta es la de la respuesta forzada se llama, o se llama circuito de primer orden con tensión. Ya, entonces con esta fórmula usted tiene el capacitor, dijimos que va a llegar a 110. ¿Sí? Llega a 110 y a ver cómo está esto. ¿Cómo hicimos esto? Al inicio, 0, no tiene carga el capacitor, y al final llega a 110, se reemplaza y tenemos esta fórmula. Está sin carga al inicio y al final tiene 110 voltios. Aquí aparece un valor, el valor de la tensión del capacitor depende ya del tau nomás y del tiempo. Entonces usted tiene que usar el tau adecuado. El 0,4 era cuando estaba con todos los dos elementos resistores. Entonces, ¿qué hacemos acá? La lámpara se enciende no cuando llega a 100, sino cuando se llega a 70. Entonces reemplazamos aquí. En vez del capacitor ahora es 70, porque en 70 comienza a encender el tubo que tiene ese gas de neón. Estamos usando esta fórmula 110 y aquí aparece el T igual T sub 0. ¿Usted quiere saber en qué momento llegamos a T sub 0? La pregunta, ¿esto es retraso o es adelanto? ¿Retraso o adelanto? ¿Qué puede ser estos jóvenes? Retraso. ¿Respecto a qué? Depende, ¿no? ¿Respecto a qué? Retraso es un retraso respecto al inicio, ¿no ves? En 0 comenzó a ver el cambio y en el infinito va a llegar a 110. Entonces estamos en, a ver aquí. Ya ustedes saben que estaba en 0 la B del capacitor. Y luego vamos a arrancar aquí. Este ya es esto es 110. Esto es B del capacitor. De 0 a 110. Pero aquí nosotros queremos ver qué pasa en
¿qué pasa cuando está en 90 voltios, ¿no? O 70 voltios. Y entonces 70 voltios nosotros vamos a investigar. Y este es T0. Este usted no lo conoce, pero usted conoce 70 voltios, que es el valor en el cual se enciende. Ya, entonces primero armamos nuestra fórmula. Ya sabemos que el B del capacitor depende del tiempo y de la constante de tiempo, tau. Y como antes ya habíamos calculado el tau completo, con toda la resistencia de 0,4, entonces ponemos 70 voltios acá y despejamos el 70 voltios, traemos el 110, y esta es una fracción. Bueno, y hacemos, esto es álgebra, ¿no ve? Sí. Y aquí hicimos la inversión. Esto es bonito, esto es álgebra, o álgebra de Baldor. Aquí está la relación. ¿Cómo solucionamos esto? Mediante el logaritmo. Mediante el logaritmo vamos a hallar el valor de t sub 0. ¿Están viendo? Ahí está el logaritmo. Aplicamos el logaritmo y el valor que llega a alcanzar 70 voltios es 0,4046 segundos. A ver, ¿cuántos tau es eso? 0,4 es el tau, ¿no? Entonces, casi en un tau llega al 70%. Un tau de este circuito era 0,4. Bueno, jóvenes, entonces esa es la pregunta. La respuesta a la pregunta es que el capacitor se va a cargar en un tiempo de 0,4046 segundos, en el cual alcanzará 70 voltios. Y a partir de ese instante se iluminará. La lámpara encenderá hasta que se descarga completamente. ¿Por qué? Porque hay un elemento resistivo ahí que hace el arco y va a producir que baje la tensión a 0. Entonces, este 0, jóvenes, 0 a T0. Ahora, esta parte está entendida, ¿no? Ahora falta la otra. ¿Qué pasa cuando se vuelve a encender? Vamos a ver. Porque esto se apaga y se enciende y se apaga. Esto es un flasheo, es intermitente. Automáticamente trabaja en carga y descarga. Pero vamos a ver ahora, ya sabemos, primer paso, T0, 0,40. Ahora, ustedes que son capos para la matemática pueden deducir esto. Esta es una fórmula más general. Tau logaritmo. ¿De dónde puede salir esto? Ya, va a salir de acá. ¿Dónde está? De acá. Ya no usan BC, usan los valores BC en el infinito y BC al inicio. ¿Ven aquí? De esa fórmula que está allá arriba ustedes pueden tener valores ya fijos acá. 110 en el infinito. O sea, al final es 110. Inicialmente es 0. Y aquí no entra 0, pero a ver, ¿qué hacemos acá? Tenemos la tensión donde queremos. Cuando queremos, esto vale 70. En T0 queremos 70 voltios, le ponemos aquí 70. Y aparece esta fórmula, que es una fórmula general. Calculo el tau y sé los valores de la tensión, 110 y 70. La lámpara se encenderá repetidas veces cada T0 segundos. Sí, solo si la tensión, esto es importante, la tensión,
cuando llega a 70 voltios, sea menor a 110. La lámpara se encenderá repetidamente cada T segundos. Sí, solo si la lámpara tenga un valor menor a 110. Si es menor a 110, se enciende. Veamos ahora aquí en el dibujito. Veamos en el dibujo. Aquí está la clave. Cada T0 es el tiempo de encendido. ¿Qué pasa cuando tenemos acá? ¿Qué pasa en este momento? Preguntas. Hay varias cosas que podemos analizar aquí. Entre 0 y T es una carga del capacitor y no llega a 110 porque comienza a descargarse a los 70. Comienza a descargarse, pero esto no es instantáneo. ¿Esto qué es? Así se va a descargar con exponencial. Y a partir de aquí, otra vez viene este ciclo. Entonces, más o menos ahí. ¿Qué quiere decir? Voy a ver. T0 tarda en llegar a 70. Aquí se enciende. Aquí se apaga. Se enciende y se apaga. Cada vez que llega a 70 está apagado. Pero cuando se descarga se ilumina. A ver cómo. Ya estamos ahí. Ya. El tiempo de carga es menor a 70. Apagado. Eso dice aquí. La lámpara se encenderá repetidamente cada T0 segundos. Sí, solo si la tensión de T0 es menor a 110. Solamente cuando descarga hay luz. Eso se llama el flasheo. Siempre que la tensión sea menor, o sea, esta tensión puede subir, pero ya se está descargando, se descarga. Me interesa controlar los 70 voltios. 70 voltios, comienza a descargarse. Aquí se descarga a 0, aquí está 0 voltios. Comienza a cargarse, llega a 70 y se descarga. Se carga, llega a 70 y se descarga. Este se llama el ejemplo del intermitente de advertencia y se llama, ¿qué se llama? Retraso, retraso. Hay un retraso. ¿Ya qué pasa si yo quiero que sea más intermitente, más rápido, se apague? Tengo que variar la resistencia L2. Ya tengo un máximo y tengo un mínimo. El mínimo tiempo va a ser cuando sea 0 y el máximo va a ser el que hemos calculado ahora. Este elemento de la lámpara es el que origina que la tensión caiga a 0 del capacitor. De 110 a 70 no ilumina. De 70 a 0 ilumina, porque ahí es cuando comienza a energizarse el elemento de la resistencia.
Ya, entonces, esta formulita interesante ya le indica el valor, el retraso. ¿Qué tiempo va? ¿Qué tiempo va a tardar para que se encienda? Cada T0, ¿sí? La lámpara se encenderá repetidas veces cada T0 segundos, sí, solo si la tensión que vamos de encendido es menor a la de la batería. Estos son este es un T0. La lámpara se encenderá repetidamente cada T0. Entonces, aquí me interesa aquí. De 0 a T0 comienza a encenderse. Y aquí será pues 2T0, ¿no? 2T0. Y aquí será 3T0, cada múltiplo. Repito, la lámpara se encenderá repetidamente cada. Aquí te comienza a T0. Se va a encender. Después 2T0, el doble. Después 3T0. Y a ver, el más capo de los alumnos que deduzca esto. ¿Cómo sale esta fórmula? Hay que unir esta de acá. Hay que ponerle T0 aquí. Se le pone T0 acá. T0 se le pone acá. Aquí se le pone T0. ¿Sí? Y se va a eliminar algo acá. ¿Qué se elimina? Ah, ya, aquí. Aquí, como ¿qué supone acá? Que esto suponemos que se hace cero, ¿no? Ya, entonces queda ahí. Queda lo demás ahí, fíjense. Ya saquen una hojita o sus apuntes, hagan eso. En esta fórmula general, en BC, pónganle BC, en vez de BC, pónganle B, ya pónganle BCT0 o BT0. Ya. Ahí es la cosa. Hasta contar 20, y me da la respuesta. Lo noto. Ya, a ver, cópiense esto. T0 igual tau logaritmo de menos B de infinito sobre B de T0 menos B de infinito. A ver, ¿quién es el capo? Capo. Siempre los alumnos son curiosos y buscan ahí la forma ya. Torres, David Rocha, Zavala, Higa, Camacho, Sarabia, Carmona. Vamos, hombre. ¿Nadie? Ingeniero, ¿hay que demostrar esa fórmula o cuál es la Claro. pregunta? No, la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se demuestra? Sí, ¿de dónde sale? Yo le digo que a la fórmula general póngale T sub 0. Y otra cosa, siempre la tensión al inicio va a ser 0. Con esas dos consideraciones, a ver, haga la fórmula. Intente. Intente. Peña Salvatierra, ¿usted puede? Estoy en eso, ingeniero. Ya métale. Yo estoy atento aquí para que
Le voy a dar opción para que presente la fórmula. Colosetti, ¿está trabajando ahí? Ingeniero, escúcheme, esa fórmula de ahí, esa deducción, fue de la ecuación diferencial que se hizo más arriba, si no me Se equivoco. puede, tenemos Era que de la mostrar. ecuación diferencial que hizo más arriba y ahí estaba la deducción. ¿No ves que se integraba y todo eso y salía? O sea, arriba, dice usted. Ya Sí, vamos en el... veamos. Tenemos que demostrarlo ahorita en su pantalla. Claro, ahorita Sí, yo le comparto a usted, si usted ve eso, yo le comparto. Ah, Me está diciendo que está aquí en una ecuación. o sea, yo ya lo hice, no sé si, o sea, ¿cómo se lo puedo mandar? O aquí mismo. No, ya ahorita va a compartir. Ya usted lo hizo. ¿De dónde salió? ¿De acá? No, sale de la primera ecuación donde está BC sub T. Primero Aquí. que todo, sí, de ahí. De De ahí, ahí. como digo, va a eliminar el BC en el tiempo cero porque va a ser cero. Usted De pone ahí, T sub cero ahí, ¿no ve? sí, Y a eso yo le decía, a ver, vamos a ver si podemos. Ya usted lo va a compartir, pero veamos, aquí le pone T sub cero, ¿no ve? no, ese se mantiene. El que se va a hacer cero es el BC en el T0, ese. Ese se hace cero. Ya siempre está sin carga al inicio, ¿no? Está bien. De ahí va a factorizar el BC infinito, porque Ya, pero escúcheme, aquí hay un tiempo T. Este puede ser T sub cero. ese va a ser el T sub cero, el que Y vamos aquí a también despejar. tiene que ser T sub cero. Tiene que ser T sub cero también. pero ingeniero, ese es el voltaje, digamos, por ese tiempo, pues está bien, ¿no? A lo que dice la compañera. No, es que el T0, esto está sucediendo como saca una foto usted. Cuando el capacitor tiene una tensión BC de 70 voltios, digamos, es en T0. Y aquí T0 está la fórmula. T0 está la fórmula. Ya yo digo que es así. ¿Usted qué dice? ¿Que no es así? No, no, en sí, la compañera tiene razón, ingeniero. O sea, dice que ese voltaje BCT es para el tiempo, para un tiempo X, digamos, no para un tiempo cualquiera. Sí, para el Pero en tiempo sí lo que hay que T0. despejar es... No, para el tiempo T0 esto, no es para cualquiera. Eso Para cuando T0. la luz llega a 70, como usted dijo, para entonces tiene que ir a descargar y va a prender la luz. Ese es Ya, el voltaje cuando llega a 70. Este Pero puede ser no, 70, pero el BC, cuando toma el T0, entra el cuando, T0 en toda la fórmula. O sí, sea, pero el valor que usted va a poner va a ser el de 70 voltios cuando nosotros estemos en un tiempo de 0,4 segundos, pero no vamos a reemplazar el tiempo, sino el voltaje cuando alcanza en ese tiempo. Entonces no reemplazamos el valor del tiempo, sino el valor del voltaje que alcanza cuando llega a 0,4 segundos. En ya. sí, Eso, es B de T, ingeniero, dice. Mire, yo digo acá, B de T0 es 70 voltios, ajá, igual a B de infinito por 1 menos E a la menos T0 menos sobre tau, tau. sobre tau. Y de ahí ya reemplazamos y llega la Claro. ecuación final. Es lo que yo le decía al joven. Esta fórmula tiene que servir para T0. Entonces, en T0 están los 70 voltios. ¿No ves? Sí, exacto, ingeniero. Joven, estimado amigo, Sí, ingeniero. yo le dije a usted que para que aquí tengamos T0, tengo que ya haber reemplazado acá B de T0. Claro, Todo es esto nuestro es un voltaje de cero. partida, el T0. Sí, sí. Estamos bien. De aquí sale entonces una fórmula bonita que es que me da el T sub 0 en función del valor que yo necesito. Puede que otra lámpara no sea 70, ¿no? Puede ser 90, ¿no? Claro. Ya, escúcheme, ¿y cómo entra aquí el ajuste de la resistencia? Entra por el tau nomás, el valor de tau, ¿no ves? Sí. Tau puede ser mínimo y máximo o puede ser un intermedio. Ah, ya. Ahora sí.
Entonces, jugando, se tiene esta información. Yo le puedo preguntar a usted cuánto es el tiempo de retraso que va a estar, que comience a encenderse, y cuando la B sea 90 voltios. Entonces ya no es 70, es 90, usted le reemplaza aquí, y la fuente puede también variar. En este caso es 110 y aquí le pondría 90 y tengo el valor. Ok, me parece que está bien, un poquito lento hemos ido, pero valía la pena. Miren, ahora la gran pregunta es, ¿será que modernamente hacen así? ¿O ya están usando electrónica pura? Electrónica. ¿Y qué hace la electrónica? ¿No hace esto? Hace lo mismo la electrónica, pero igual tiene que descargar, no hay otra forma. La electrónica compacta, achica, multiplica, no sé, pero siempre tiene que haber un elemento que se descargue, ¿ya? Y siempre tiene que haber una fuente de tensión. Lo que sí creo que aquí puede ser, aquí que usan ahora LED, ¿no? Aquí, Sí, entendió que aquí era está la innovación, pero la resistencia siempre sigue habiendo en circuitos. La tensión también y el capacitor, lo que sí es la aplicación. Aquí de repente ya, esto ya no hay, ya no usan este tubo porque es que se llama, es un problema ambiental, ¿no? Entonces ya usan LED y ya cambian estos parámetros, pero el concepto sigue siendo el mismo: almacenar, cargar y descargar un elemento con una fuente, y tal vez aquí también puede ser que varíe. ¿Cómo harán ahora los electrónicos? Igual tiene que haber Entonces para mí que siguen los fundamentos, pero aquí es donde los ingenieros de diseño ya han puesto diferentes partes físicas, y aquí ya es puro electrónica, ¿no? Ya no hay este elemento. Ese sería mi comentario. ¿Usted tiene comentario al respecto? Un ejemplo de electrónica, entonces, este tipo de circuito de retraso serían los foquitos de Navidad, ¿no? Mire, usted ve esas lámparas que usan en las ambulancias, tienen colores, bueno, zumbido, tienen código, todo eso, y tienen la intermitencia. O sea, si hay intermitencia, tiene que haber un elemento que cargue y se descargue. Pero también puede haber esto, ¿no? Los amplificadores, ¿no? Pueden ayudar a hacer muchas cosas. Con amplificadores podríamos también hacer un circuito mucho más, más versátil, me imagino. Comparadores, aquí dice eso, ¿no ves? Mire, diferenciadores, integradores. Bueno, aquí hay como yo soy más ingeniero digamos, de potencia o de distribución, yo he tenido también ya he hecho un curso durante la pandemia de electrónica, pero de electrónica de potencia, pero no, digamos, de esta de control. Entonces, los que lleven control de repente ya tengan más conocimiento, pero yo les puedo asegurar que no hay otra forma de hacer intermitencia en algo si no hay carga y descarga del capacitor o del inductor. Ya, jóvenes, señorita, bien por su participación. Me gusta que tengamos ese tipo de participación. Unidad de flash fotográfico. Este flash también, esto es del siglo pasado. Había unas máquinas que tenían un disparador y aquí tenía un foquito, las más antiguas, un foco.
Entonces, cuando había el disparador, el foco se encendía y tomaba la imagen. Ahora, ya creo que no hay flash, pues, ¿no? Las máquinas, las lámparas, las máquinas fotográficas ya están desapareciendo, ya son celulares que tienen esa función de tomar imágenes. Y una vez quitar la imagen aquí, le da filtros, le da iluminación. Ya, pero vamos a ver al final de eso si es que queda el concepto para este fenómeno, para el flash. Ya, otra vez RC. No vamos, ¿por qué se usa más el RC que el RL? Se utiliza porque se puede hacer miniaturas, se puede achicar los circuitos. Pero hay una aplicación que no se la puede. Bueno, con electrónica se puede ya utilizar tiristores y unos elementos en vez del relé. Pero el relé se sigue usando. No, es un flash que va a trabajar con la descarga de un capacitor. El capacitor tiene la propiedad de oponerse a cambios abruptos de tensión. ¿Se acuerdan? La tensión, ¿cómo era? Esta es la ecuación que decía la ley de la continuidad. La tensión en el capacitor, antes de cerrar, y es igual a la tensión después de cerrar el interruptor, igual al valor cuando se cierra. Esto significa que nada cambia instantáneamente. No hay cambios abruptos. Se llama ley de continuidad. Este fenómeno es el que va a utilizar esta aplicación. Después vamos a analizar cómo están las cosas ahora. Entonces tenemos otra vez la carga y la descarga. Carga y descarga. Circuito de la unidad de flash que suministra carga lenta y en la posición 1, carga lenta, carga lenta y descarga rápida en la posición 2. La posición 2, me parece que es así, no se le han puesto. Vamos a ver. Lenta, y aquí tiene que ser una carga rápida. Ya, pero como ya sabemos que no hay cambio abrupto, entonces ya vamos a ver una igualdad aquí. En la posición 1, dibujemos en posición 1. En la posición 1, tenemos un capacitor que se ha cargado el capacitor. ¿En qué tiempo? Un tiempo largo. Se ha cargado. ¿Sí? Estamos en 1. Se carga el capacitor. Y cuando se carga, el capacitor es BS, en esta posición 1. Y esto es un circuito abierto, porque BS es igual a B, entonces, circuito abierto. Si hay circuito abierto, el capacitor está con la tensión de la fuente almacenada. Y si paso a la posición 2, y es como hacer el circuito. En la posición 2 ya es
El capacitor se va a descargar aquí. El B del capacitor ya se va a descargar en la resistencia R2. Entonces, jóvenes, ¿qué puedo hacer? Para que sea lenta la carga, R1 puede ser grande, ¿no? Y para que sea rápida, esta parte de aquí, R2 tiene que ser mínimo, ¿no? Resistor grande para la carga y resistor y resistencia baja para la descarga, para que sea rápida. Ya, esa es mi teoría. ¿Cómo voy a hacer las cosas diferentes? Aumentando R y haciendo pequeña R. Ok. Entonces, este circuito en esencia consta de una fuente de alta tensión de corriente directa. ¿Cuánto es alta tensión? Eso vamos a ver. Esto debe ser 110 voltios, o no sé, pues alta tensión, esto es entre comillas. Alta tensión, esto no tiene que ser muy alto. Un resistor limitador de corriente, R1, va a ser un limitador. Resistencia muy grande. ¿Ya? Y un capacitor C, que está aquí, en paralelo con una resistencia de flash. Esta es la resistencia de flash, la R2, de bajo valor. Entonces, en la posición 1, lento, se va cargando y está listo. Paso a la posición 2 y hago un cambio brusco, ¿sí? De 1 a 2 y se va a descargar, pero la resistencia 2 va a ser tan pequeña que vamos a ver cómo es la corriente. Tiene que ser grande, ¿no ves? A menor resistencia, más corriente. ¿Ya? Bueno, entonces tengo dos tau. En la posición 1, que está en rojo, tau es R1. Tau es R1. Y si R1 es alto, tau es alto. Este es tau. No es. Aquí está entonces una alta tensión, dice, ¿no? De corriente continua, lenta, se crece y se... Ya. Esto es cuando trabaja R1. Y después pasamos a la posición 2 y tenemos una caída brusca. Aquí ya se inserta un circuito, la resistencia del flash, que es R2. R2 pequeña y R1 grande. Eso ocurre en tensión. En corriente, que es lo que le interesa al flash, la corriente le interesa porque tiene que iluminar una lámpara. Entonces, la corriente I, miren, la corriente comienza al aumentar la tensión de 0, la corriente es máxima. Y se va llenando el capacitor y llega un momento que se satura y ya se abre el capacitor. ¿No es? Circuito abierto. También aquí R1. Pero se invierte la tensión acá, mire, se está invirtiendo. Se hace negativo y se pone una resistencia pequeña. Y ahí entonces la corriente es I2 es igual a B sobre R2. Si R es pequeñito, I grande, ¿no? Ese es el fenómeno. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ingeniero, hay gente esperando. Ya, vamos a ir ahí.
¿Están viendo ahí? No está tan bien, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Ya. Entonces, aquí el fenómeno es hacer una descarga. A ver, hablemos una descarga lenta. No, una carga lenta. La corriente va a comenzar mientras se carga, va a comenzar a anularse porque se va a cargar por completo. La descarga rápida, este sería el trabajo, es lograr una descarga rápida. Ya. Ahora sí, en los celulares, pues, ¿no? Porque también flashean los celulares, ¿no? Hay flash. Entonces tiene que haber un elemento que haga esto, descarga rápida. Ya, significa que hagamos una corriente, tengamos una corriente. Hay otra cosa, mire, le invierte y hace que vaya a cero. Igual que este tiene que descargarse, ¿no ves? Se descarga, aquí también tiene que descargarse, le cambia el sentido a descargar. La tensión del capacitor aumenta en forma gradual de 0 a la tensión Bs, mientras que su corriente decrece en forma gradual de Bs a R1. De Bs R1 a 0. Este es Bs sobre R1. Esto es Bs. Ya, esto decrece de Bs sobre R1 a 0. El tiempo de carga es aproximadamente 5 veces la constante de tiempo. Esto es 5T, la carga. Pero la descarga la vamos a hacer, ¿cuántas veces? Menos. Entonces, el tiempo de carga es 5 veces R1 por C. Y el tiempo de descarga también es 5 tau, pero ya ese tau va a ser con R2 pequeño. ¿Cómo se calcula aquí? Se calcula el tiempo de descarga con el valor de R2 que hemos ajustado. Queremos un R2 bajo, vamos a ver esos valores. Un disparador de flash electrónico tiene un resistor limitador de corriente, el R1, grande, ¿no? De 6.000 ohmios. Y el capacitor es de 2 milifaradios. Y se carga a 240. Digo, alta tensión, digo, ¿no? El libro. Este es desde el punto de vista electrónico, de alta tensión. Desde el punto de vista eléctrico, esto es baja tensión. O el electrónico es alta. Bueno, la R del flash, R2. Le ponemos 2 ohmios, miren, de 6.000 a 2.000. Calculamos la corriente de carga máxima, el tiempo requerido para cargarse, la corriente de descarga máxima y la potencia promedio disipada. Ya, puro teoría aquí. Entonces ya sabemos que la corriente máxima de carga es al inicio 240 de 40 miliamperes cae a 0. Así era. Aquí está 40 I. De 40 miliamperios baja a 0. Luego, a partir de la ecuación tenemos el tau de carga es 1 minuto. En 1 minuto se carga, lenta la carga. La corriente de descarga a pico es... Cuando ya se va a descargar, ¿sí? Le dije que 240 voltios había en el... ¿Dónde está este dibujito de acá?
Miren, Bs es igual a B del capacitor. ¿Cuánto es esto? 240. 240 se va a descargar. ¿240 o 220? A ver. 240. 240, ¿no? 40, ingeniero. A ver. No, entonces, ya. Ya, 240 sobre 12 amperes, 20 amperes de 40 miliamperes, y además le hemos cambiado el signo, ¿no? Entonces, de aquí va a comenzar a irse a cero. Cambiamos de escala y esto es, ¿cuánto? 20 amperes. Ya más grande la corriente. 20 amperes se va a descargar y eso va a producir una energía. Esa energía es la que va a salir del capacitor. Esa corriente, con esa tensión, tenemos 57 joules que se van a convertir en iluminación o en calor. La energía almacenada en el capacitor se disipa en la lámpara durante el periodo de descarga. Como ya la descarga es 5 veces el tau, y el tau se hace pequeñito, entonces ya en 0,12 segundos se va a descargar esa energía. Entonces la potencia es energía sobre tiempo. Ahí está, entonces. ¿Qué potencia? Esto ya es con 480 vatios. Esto es la magia de la electrónica ya, la aplicación. Mire, la energía del capacitor era 0,12 joules, pero el tiempo en que se ha descargado hace que la energía sobre tiempo sea un valor de 480 vatios. Eso ya, esta aplicación, esto ya es un tema de uso práctico de la energía, de la ciencia, de la teoría. Ha logrado 480 vatios. Durante 0.12 segundos. En 12 milisegundos. ¿En 12 o en 12? ¿En cuánto? ¿En cuántos milisegundos? 12 segundos, ingeniero. No, 0,12 segundos. 12 segundos. 12 milisegundos, ¿no? O 120. 120. No, 120 milisegundos. Ya, pero eso también, la descarga rápida a través de una resistencia pequeña da esa potencia que se va a consumir, que se va a desarrollar como iluminación. Bueno, último, RL. RL solamente sirve para que haga fuerza, para que mueva algo. Un relé es algo que cambia de estado. Relé, encendido o apagado. El timbre de las casas es un relé. El pulsador se aprieta, cierra un circuito. Ese circuito hace que se energice un imán permanente, una bobina con imán, y se mueva algo. Al moverse, toca la campanilla para sonora, o también un portón eléctrico. Pero lo que más se usa es para encender y apagar circuitos. Aquí está. Entonces, aquí tiene la fuente, aquí está el imán permanente, que usted le va a poner una corriente, electroimán, y cuando se mueva, por efecto del campo magnético, va a mover un switch. Y cuando se mueve este switch, usted ya va a poder energizar algo acá. ¿Sí? Por decir, esto es una fuente, ¿no? Cuando se cierra esto,
Al cerrarse esto, se cierra esto. Y cuando se cierra esto, comienza a tensión a circular y sucede algo acá. Puede energizar un circuito o puede hacer una acción mecánica. Este equipo, mire de sencillo que es su forma. Esta es la forma de circuital. La inductancia L reemplaza el valor de la bobina. El circuito de una bobina es un circuito RL donde la inductancia y la resistencia se miden como R y L. S1 es un interruptor. Al cerrarse S1 se activa la bobina. Bueno, pues, entonces ese es el fenómeno. El tiempo de duración TD entre el cierre de los interruptores S1 se llama tiempo de retraso. El tiempo TD es la diferencia que hay entre el tiempo de acción del cierre del S1 y del S2. Los relevadores se emplearon en los circuitos digitales y aún se utilizan en circuitos con conmutación de alta potencia. Aquí se emplearon, ¿no? ¿Por qué se emplearon pasado? Ahora utilizan un equipo electrónico que se llama Tiristor. Diax, Triax y Tiristores, ¿no? Estos elementos hacen esto. Pero para gran potencia sí se sigue usando los conmutadores con RL. Hay elementos electrónicos que hacen esta apertura, pero a veces son más caros y se usan los de bobina. Vamos con este ejemplo. La bobina de cierto relevador es operada por una batería de 12 voltios. La batería de los vehículos es de 12 voltios. Una preguntita, jóvenes. ¿Por qué los camiones grandes tienen dos baterías de 12 y no una? Para aumentar la corriente. Para aumentar la corriente. ¿Y para qué aumentan la corriente? Para tener más potencia. Más Para el potencia. motor de arranque. Generalmente El motor de arranque diésel necesita y- más energía. Ya, o sea, al motor más grande necesita más impulso, más torque, ¿no? Motor Sí, de es arranque más para grande. aumentar al motor de arranque para que Ya. tenga la fuerza necesaria para poder girar el volante de inercia. y calentar el diésel. Yo una vez le pregunté a un eléctrico de automotores y me dice, usamos 12 voltios para arrancar. Ya, porque, como alguien dijo, la corriente, y ponen en paralelo para arrancar. ¿Ya? Y para el circuito normal usan una batería, digamos, para todo lo que es calefacción, no sé, cosas, y otro. No es, en realidad es por la potencia y por la cantidad de energía. Pero él me dijo que era 12 voltios, oiga. O sea que no hay un motor de arranque de 24 voltios. ¿Eso lo pueden confirmar? Preguntando. No, mayormente, ingeniero, vienen para 12 voltios. Lo que necesita es, como dice usted, mayor cantidad de energía para que tenga Sí, la fuerza necesaria sí. para que pueda hacer girar ¿cómo se llama? Para subir el amperaje. Es la corriente, ¿no? Es la corriente. Duplican la corriente y con eso ya pueden tener más fuerza para arrancar. Ya, pero coordinen ustedes, pregunten esto sería así, digamos, del motor, con 12 voltios,
ya tienen el motor, el más menos, ¿ya? Y tienen iluminación, y tienen calefacción, no sé, todos estos otros. Pregunten si están en serie o en paralelo las dos baterías de 12 voltios. A mí esa persona que le pregunté, yo no vi ni un catálogo, pero me dijo que era así. Pero ya que estamos hablando de esto, pregunten y me confirman la próxima clase para salir de dudas. Es cuestión de Listo. preguntar. Está en paralelo. Ya. Eso vamos a ver, porque si no sería de 24 voltios, hasta más complicado 24 voltios. Dice aquí en internet que uno es para arrancar el motor y el otro para alimentar todo lo demás. Ah, ya, o sea que uno para arranque y otro para... Ya, así, ¿no? Ya. También eso me dijo él. Me dio a entender eso, que usan 12 voltios, no hay 24. Eso quiere decir que arrancan en 12 y todos los otros consumos en 12 también. Bien. ¿Listo, jóvenes? Vamos con... Tenemos una fórmula del transitorio de un circuito RL con fuente. Con fuentes porque tenemos una tensión externa. Ya. La corriente, al final, al inicio, esto ya lo hemos estudiado antes. Es cuestión nomás de saber qué pasa al comienzo. Y al inicio no hay energía almacenada en el inductor, es cero, pero al final, ¿hay circuito? Aquí está. Al final aquí, como esta es corriente continua, esta I es BS sobre R. Esto es al final. B sobre R es al final. Aquí está. BS sobre R es 12 sobre 150. Entonces, ya, como tenemos L y R, sabemos cuánto es el tau. Y tenemos la formulita simplificada. Y ya de aquí va a salir una fórmula también, y al final. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la pregunta? Si la bobina tiene una resistencia de 150 ohmios y la inductancia de 30 miliohmios y la corriente necesaria para activarla es de 50 miliamperes. ¿Reactivar qué? ¿Activar qué? Para activar va a comenzar a mover la fuerza magnética. Es 50. Entonces ponemos 50 aquí y con 80 en el final. ¿Por qué? Todo miliamperes, ¿no? Todo miliamperes. 80 es al final, pero en 50 ya comienza a moverse ese elemento magnético. Entonces 50 acá, 80 aquí, y sale el tau. Sale el tiempo, ¿no? Nada, no salió el tiempo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Este es un tiempo de retardo, TD, que era la diferencia entre la apertura del uno y el otro. Son dos switches. Ah, mire, aquí está usando eso. T, ya, entre 50 y 80 es el TD. TD es el tiempo que tarda pasar de 50 a 80. Entonces, si le ponemos sin TD acá y TD acá, aquí, tenemos que usar 50. Entonces, el tiempo en que actúa el uno respecto al otro es de 0,196 milisegundos. Otra forma es mediante una deducción anterior y resulta así. Ya, esto, bueno, el motor de arranque sería el Bendix del motor de arranque sería una aplicación.
Es una fuerza que entra y engancha para que la batería engrane, para que el rotor engrane a la cremallera. Otro ejemplo en automotriz sería el relevador, pero este sería de potencia. Este es de control. Cerrando un interruptor, se cierra otro. Este sería. Y TD es el tiempo de retraso. Ahora, antes de irnos, ya. Antes de irnos, jóvenes, ¿qué interés tengo yo en saber TD y no T1 ni T2? La bobina de cierto relevador es operada con una batería de 12 voltios. Si la bobina tiene una resistencia de 150 amperes y una inductancia, calcule el tiempo de retardo del relevador. Ya. Tiempo de retardo es el que yo he calculado. ¿Y por qué no puedo saber cuánto es T1 y T2? Antes de irnos. Y yo creo que sería multiplicándolo por 2, ¿cierto? A ver, otra opinión, otra opinión. ¿Es necesario, me serviría para algo saber cuánto es T1 y cuánto es T2? Para tener alguna referencia, tal vez, ingeniero. Con ese control solo sería el tiempo de retardo. Creo que sí, sí. Por eso que, o sea, yo hago este cierre y después de un cierto tiempo opera el otro. Ese sería el TD. A ver, no sé, pero vayamos pensando ya, de repente, ¿qué pasa si yo tengo en cascada? Si tengo, aquí también yo puedo hacer otro, puedo abrir otro acá. Y queda como una interrogante. ¿Por qué el libro nos ha pedido que calculemos el tiempo de retardo, el tiempo que haya entre las dos acciones? Y no nos ha pedido el tiempo T1 ni el tiempo T2. Ya. Tal vez Entonces, voy a hacer un temporizador. ya, con un temporizador. ¿Y qué pasa si le pongo más resistencia aquí? Ah, ya. Si yo le aumento la resistencia aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a tardar más o va a tardar menos? Tau, 5 tau es el tiempo. Va a Y tardar. 5 R sobre R, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión. Yo puedo variar el tiempo de retardo usando, discriminando R, pero es el tiempo de retardo el que me interesa. Ya, listo, yo estoy viendo que el ajuste puede ser en la R para acortar este tiempo o para retrasar. Con retraso, si aumento R, y un alto retraso, si aumento R, un bajo retraso, si reduzco R. Porque 5 tau es 5 veces R sobre L. Entonces, aquí está la técnica. Pero, ¿en qué momento lo hago? No me interesa. Ni en qué momento actúa no me interesa. Me interesa regular la reacción del uno sobre el otro. Ya, esa es mi opinión. Si hay alguien que opine, si hay algo más de importante, coméntelo, me avisa y charlamos. Jóvenes, tengo una última. A ver, un ratito, ¿ya? Me van a disculpar. Aquí tengo, un ratito, miren lo que encontré.
Nada. Ya hay miles de cosas. Mire lo que hay ahí. ¿Cómo se simulan los circuitos RL? Hola, soy Juan Mejía y bienvenido a otra edición de Video Tutorial. Ya, simulación de circuito RC en corriente directa. Hay el Simulink. Agregaremos el tiempo de simulación. Vamos a hacer clic en simular, después análisis y después transient análisis. Hacemos clic y en la pestaña que dice análisis vamos a indicar hasta qué valor de tiempo queremos que se haga la simulación. Como la resistencia es de 100 kilos y el capacitor es de 0.05 microfaradios, por tanto la constante tau del... ¿Están viendo ahí? La constante tau, 5 milisegundos. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esto es súper importante ya para que tengan más, ¿cómo se dice? Más feeling, más para que manejen los valores. Pueden hacer esta simulación. Les voy a poner el link ahí en el grupo. Miren cómo se puede ver la carga. Fase de carga del capacitor con un tau de 5 milisegundos. 5 milisegundos. 5 tau, ¿se acuerdan? 5 por 5, 25. Ya en 25 se está viendo que ya está cargado el capacitor. Veamos qué hay aquí. Aquí está la descarga. Análisis transiente. ¿Se acuerdan? Yo le dije, en inglés es transiente. Entonces, el transitorio es un concepto que es más general que decir circuitos de primer orden, ¿cómo es? Sin fuente, con fuente. Esto es más matemático. En la práctica ya se habla más del concepto de transitorio. El transitorio es un tiempo muy corto que está entre dos estados estacionarios. Antes seguramente era 100 y después 0. Aquí estamos viendo ese fenómeno que aquí le llaman análisis de transiente o transitorio. Bueno, aquí hay mucho, es para sentarse, para fase de descarga. En Initial Conditions seleccionaremos User Defined, donde antes poníamos Set to Zero, ya que el usuario, o sea, nosotros definimos a 10 volts el voltaje inicial en el capacitor. En cuanto al tiempo en el cual se estará simulando, como la resistencia es de 200 kilo y el capacitor es de 0.0 microfaradios, por tanto la constante de tau del circuito es 200 kilo ohms por... Ya, entonces también aquí está lo que acabamos de hablar. Está bonito esto, se lo voy a poner ahí en el link. Carga y descarga también hay de inductores RL, así que con esto inmediatamente yo les voy a colocar ahí en el model para que tengan estos dos links. Y también les he colocado el link del tema de la aplicación. Vamos a parar esto, dejar de compartir y vamos a ver a mis alumnos. Estarán todos ya con su todos están inscritos, todos están bien. David. Ya, ok.
51 alumnos, menos 50 alumnos. Me considero feliz ahora. Bien. Ya, jóvenes, hemos acabado circuito RL, RC, sin fuente, con fuente y aplicaciones. El viernes arrancamos con el otro tema, circuitos de segundo orden. Inge, un rato, usted mencionó acerca del flasheo del celular, ¿cierto? Pero en el celular no sería al revés, debido a que, como dice, carga lenta y descarga rápida. A ver, ¿me repite, por favor? Usted mencionó acerca del flasheo en el celular, ¿cierto? El flasheo, usted nos dijo de que era carga lenta y descarga rápida, pero en el celular no sería al revés, debido a que necesitamos que cargue más rápido que lo que descarga. Allá usted ya está entrando al tema de cómo son ahora los flash, ¿no? ¿Iga? Sí. Ya. El concepto es el mismo. Usted tiene que, algo tiene que hacer usted para que el tiempo sea corto, el tiempo de descarga. Esa es la clave. El tiempo corto hace que la energía sobre el tiempo corto hace que la potencia sea grande. Entonces, para mí que está ahí la clave, más que en carga lenta y carga rápida, está más en el concepto de hacer que usted tenga una descarga muy del orden de los milisegundos, para que la poca energía que tenga desarrolle una gran potencia. ¿Cuántos vatios era? 400 vatios, eso es grande. 400 vatios es una potencia bastante grande para almacenarla, para tenerla, ¿no? O sea, es una potencia útil. Creo que va por ahí, estimado alumno. Yo pensé que bastaría con reducir R1 y aumentar R2. A mí creo que el que más importa es R2. R2 tiene que ser pequeñito para que la corriente sea alta. Y más que todo por energía sobre tiempo, ese es el tema. La carga lenta, no sé si sea tan clara.